Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Fe. Porque estamos acostumbrados a... La fe es un fundamento religioso. No, la fe no es un fundamento religioso. La fe bíblica es la que rehúsa y discierne lo invisible. Y va a haber ejemplos como Moisés, como Abraham, como Enoc, aquellas personas que no cuestionaron, sino que obedecieron. La fe bíblica no cuestiona a Dios. Hoy en día, la fe moderna, si lo puedo llamar de esa manera, o esta fe que no es bíblica, primero quiere sentir y después obedecer. ¿Cómo saber si tengo la fe que Cristo me dio? Es súper importante porque si yo no tengo la fe de Cristo, entonces lo que yo he construido es un contrato con cláusulas de protección emocional. ¿Cómo yo debo de saber que tengo la fe de Cristo o la fe que Cristo me dejó? Es cuando no recibes lo prometido y sigues firme. Porque entonces vas a amar más a Dios que a las promesas. Bienvenidos a un episodio más de Dejando Huella Podcast. El día de hoy quiero agradecerte por tu fiel sintonía. También te mandamos un fuerte abrazo desde Texas y para todos los alrededores, si estás aquí en Estados Unidos o en Centroamérica o Suramérica, te mandamos un fuerte abrazo donde quiera que estés. Gracias por tu apoyo y te pedimos que por favor le des like y compartas este video porque estamos seguros que allá afuera hay alguien que necesita escuchar esto. El día de hoy vamos a tocar un tema muy específico sobre la fe. Pero antes de eso, quiero darle la bienvenida a Jorge. Jorge, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por otra vez ser parte de esto y listo para el siguiente podcast. Bueno, les pedimos que se queden hasta el final de este video y que nuevamente lo compartan. Voy a comenzar con esta pregunta muy importante. Hemos escuchado tal vez muchas veces de lo que es la fe. Sin embargo, según la Biblia, ¿qué es la fe, mi querido Jorge? ¿Qué es la fe? Bueno, del Viejo Testamento encontramos esto como una palabra, que es necesario decirla, ¿no? Es una palabra en hebreo que es neuma, y esto se encuentra en la concordancia Strong, por aquel que usted, la audiencia esté familiarizado, los que conocen ya con ese diccionario. Si tú te vas al 530, vas a encontrar la palabra neuma. Y lo digo porque es como esa entrada, ¿no? Lo que vamos hoy a observar y en lo que tratamos de hacer en este podcast. Es que esa palabra significa verdad, lealtad, fidelidad. Lo cual obviamente la fe también en Hebreos 11. Hebreos obviamente nos habla de la fe bíblica, obviamente. Y es aquí donde quiero ser específico y claro con lo que ahí dice, ¿no? Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Aquí, Alex, ya nos escandaliza el espíritu. Porque aquí de entrada nos está diciendo que es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Mucha gente dirá, pero ¿cómo es que nos escandaliza? Es porque probablemente no vamos a recibir aquello que es la convicción de lo que no se ve. O sea, ahorita que lo expones o lo compartes desde esa manera, Jorge, creo que estamos acostumbrados a tal vez haber escuchado o leído de que es la certeza de lo que no se ve, pero por eso tengo fe, ¿correcto? O sea, tengo fe porque sé que ahorita no lo veo, pero sé que lo voy a ver y doy por sentado que algún día lo voy a ver, que eso es la fe, por así decirlo, una manera, una perspectiva, pero lo que estás diciendo trasciende mi lógica, porque ¿qué tal si no lo veo? Entonces ya no es fe o entonces ya no lo quiero. Eso es muy importante, mi querido Jorge. Wow. Si pueden repetir nuevamente estos lapsos o cápsulas, sería muy importante porque muy pocas veces nos ponemos a pensar en eso, Jorge. Yo creo que muchas personas por eso pierden el ánimo o no es que se pierda la fe, ¿verdad? Pero se desaniman en la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, tú ahí automáticamente, por eso es que el espíritu nos escandaliza desde ahí. Porque ya, a ver, si yo no lo recibo, entonces ¿qué era? Si lo recibo, sí era fe. ¿Sí? Sí, totalmente. Y aquí vamos a ver dos tipos de héroes, los cuales, claro, si obtengo o sea, si veo lo que quiero, ok, Abraham. Pero si no veo lo que quiero, no, Abraham. ¿Se entiende? Porque en Abraham, Abraham es aquella persona que creyó en Dios y recibió lo prometido. Pero ¿qué pasa cuando Dios se lo pidió para atrás?
¿Me lo puedes ofrecer en sacrificio? Sí. Y Abraham dijo, ¿qué? Bueno, se ve fácil, pero no es fácil. No sé qué tipo de fe las personas nos están escuchando, los que nos están escuchando pueden llegar a concebir, pero aquí vamos a hablar de la fe bíblica, la fe que rehúsa, y la fe que rehúsa discierne lo invisible. Wow. Por ahí podemos irnos Totalmente. demorando en lo que vamos a tratar de explicar en este podcast acerca de la fe, porque estamos acostumbrados a, vaya, la fe es un fundamento religioso. No, la fe no es un fundamento religioso. Entonces, la fe bíblica es la que rehúsa y discierne lo invisible, ¿no? Y va a haber ejemplos como Moisés, como Abraham, como Enoch, aquellas personas que no cuestionaron, ¿m? Sino que obedecieron. La fe bíblica no cuestiona a Dios, sino solo examina. Hoy en día, la fe moderna, si lo puedo llamar de esa manera, o esta fe que no es bíblica, primero quiere sentir y después obedecer. La fe bíblica no, la fe bíblica obedece y después, bueno, lo que venga. Esa como que se ha invertido en papel. Primero quiero sentir, primero quiero ver y después obedecer. Creo que eso también pues ya no sería fe, primero, creo que ya se diluye, no es que se diluya la fe, pero creo que es una idea errónea porque entonces ya no es fe, por ahí podamos comenzar. Segundo, es que también si quiero sentirme o quiero ver o ando pidiendo señales, es porque posiblemente sea otra fe y no necesariamente la que Cristo me da. Entonces, por eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo saber si tengo la fe que Cristo me dio? Es súper importante porque si yo no tengo la fe de Cristo, entonces lo que yo he construido es un contrato con cláusulas de protección emocionales. Igual como lo dije anterior. Si yo no lo veo, bueno, Dios me falló. Entonces, pero si yo no tengo la fe del contrato de que hablé, entonces yo tengo la fe de Cristo, o la fe que Cristo me ha dado, o la fe bíblica. Entonces, es súper importante entender el versículo 1 de Hebreos 11. Después la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Entonces, de esa manera, si yo entiendo esa parte, o más bien si le pido a Dios, Dios mío, si no entiendo, dame cómo seguir. Y esto puede ser incluso para las personas que me están escuchando, decir, yo he leído ese pasaje y no, a ver, espérame, pero si tú lo analizas, y invito a la audiencia, analiza el pasaje del Hebreos 11:1, porque ahí te va a abrir ese panorama. Es como si te pusieras los lentes de wow, de esos lentes para ver en 3 dimensiones. Y cuando entiendes ese pasaje, todo se abre, porque de aquí vamos a empezar, es por la fe. Claro. ¿Cómo yo debo de saber que tengo la fe de Cristo o la fe que Cristo me dejó? Es cuando no recibes lo prometido y sigues firme. Porque entonces vas a amar más a Dios que a las promesas. Y es importante tocar eso, Jorge, porque estamos acostumbrados y por ahí tal vez escuchamos o malinterpretamos de que la fe es tener la certeza de que te van a dar algo que tú esperas, que tú esperas. Sin embargo, ¿qué pasa si no llega a eso? Entonces, creo que es realmente la verdadera fe de que Jesucristo quiere para nosotros. Y de cierta manera yo veo en esta fe lo que mencionaste, obediencia, fidelidad, certeza. Ahora, pero eso sí está no está un poquito, está demasiado retante para una mente humana y una razón tal vez limitada, como lo que pasó con Noé, ¿no? Cuando cuando estaba construyendo la barca. Imagínate a cuántas personas le dijeron, estás loco, estás pero zafadísimo. Wow, cómo callar esas voces y eso me inspira a tener otra pregunta y es, entonces, ¿cómo desarrollo mi fe? ¿Cómo desarrollar la fe? Lo que vamos a ver ahorita es como todas las preguntas que me estás haciendo van de la mano. Totalmente. Con la fe, obviamente. Entonces, lo que vamos a hacer es, a través de Hebreos 11, desarrollar, mostrarle a las personas cómo puedes desarrollar tu fe. Primero, pide el entendimiento a Dios. Dios te va a decir qué tipo de fe tienes al momento de, no porque Dios te diga, es que tú tienes la fe de Cristo, no, es que conforme a tus acciones vas a entender que tienes la fe de Cristo. Por ejemplo, Abraham. Vamos a comenzar con Abraham. Abraham en Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham,
Cuando fue llamado, obedeció a ir al lugar el cual no sabía dónde iba. Pero por la fe, obedeció. No, espérame, por la fe, Señor, ¿dónde estás? Ujú. Lo voy a ver, lo quiero ver antes de ir, ¿no? Por la fe obedeció y salió al lugar que no conocía, al lugar del cual vivió como extranjero. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si tú no obedeces, ¿cómo desarrollas tu fe? Acuérdate que mencionamos 2 puntos. Primero, yo quiero sentir y luego obedecer. Sí, no puedes desarrollar una fe así. Bueno, puedes desarrollar un contrato, ¿no? Con cláusulas de protección emocionales, lo puedes desarrollar allá afuera, fuera de la Biblia, en tu vida cotidiana. Ahora dices, yo tengo fe, pero me paso pidiéndole a Dios que me muestre o Señales. exijo a Dios una señal. Ujú. No es la fe de Hebreos 11. Aquí estamos hablando de la fe de Hebreos 11, donde nos encontramos los héroes de la fe, los que entregaron todo por la fe. Wow. Aquí estamos hablando de ese tipo de fe. Entonces, si alguna persona de aquel lado, no, pero yo tengo fe, pero yo quiero ver y si yo quiero sentir, bueno, te estamos mostrando que a través de la Biblia no hay ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ni el mismo Señor Jesús, en el mismo Señor Jesús, si nos ponemos a pensar, hubo un silencio. Dios Así Dios es. mío, ¿por qué me has abandonado? Wow. Y mucha gente dirá, sí, es que Dios, no, es que saco ese pasaje a colación, o lo traigo a colación porque es un pasaje importante, pero ahí no es que Dios lo abandonó, sino es que Dios solamente se da la vuelta, porque tiene que haber un silencio para que se culmine el plan de Dios. Pero hasta el mismo Señor hubo silencio. ¿Quién somos nosotros para exigir ruido? Tambores, porque el hombre va caminando en fe cuando tienes un contrato. Wow. Eso me inspira a tener una fe firme, porque aunque no sienta, aunque no vea, aunque quizás todas las expectativas que he llegado a tener no estén como tal vez a través de señales o de personas, yo siga teniendo fe. Y caminar en esa fe, yo creo que es la invitación, Jorge, a que sería reavivar o reactivar o simplemente concientizar, como iluminar esa dirección. Y quise compartirlo porque, bueno, y gracias porque tú nos los estás compartiendo. Eh, wow, ¿qué hago cuando se ponen las cosas muy difíciles y no siento y estoy en medio de toda esa situación? Yo estoy seguro que la audiencia, y pueden escribir aquí abajo, Sí, si se han sentido en algún momento así. yo creo que sí, y ahí les vamos a contestar. Si alguien está escribiendo, Totalmente. claro, les vamos a contestar. ¿Qué hago para caminar Ujú. cuando no siento, cuando no veo? Hebreos 11 nos dice y continúa. Es que por eso hago la invitación a que las personas que están lean Hebreos 11, es que no me creas a mí, imperfecto, terrible, para empezar. Ya somos Pero dos. si tú quieres realmente conocer la fe bíblica, la fe que Cristo nos dio en la cruz, Hebreos 11 es el pasaje por excelencia. Un capítulo lleno de héroes visibles y héroes backstage, ¿no? Detrás de escenario. Totalmente, Entonces, totalmente. estos 2 grupos fueron aceptados por Dios, pero unos no vieron lo prometido y también fueron aceptados por Dios. Entonces, yo si tengo algún problema en este momento que es el de no sentir, acuérdate que primero hay que obedecer y después sentir. Porque si dejamos que el sentimiento vaya primero por lo que Dios nos está diciendo, entonces no queremos crecer y tampoco queremos caminar. ¿Quieres caminar? Obedece antes de sentir. La fe bíblica camina aunque esté oscuro. La fe bíblica se deja guiar por el oír la voz de Dios, no por el sentir a Dios. ¿Quién no quisiera sentir a Dios? Todos queremos sentir a Dios, pero Dios prueba nuestra fe. Que yo te voy a poner ciertas cosas o pruebas que tú tienes que cruzar. Abraham, imagínate por un momento a Abraham. Es que es el ejemplo perfecto porque Abraham, para empezar, era caldeo, ¿no? Entonces, Abraham escucha a Dios, ¿sabes qué? Lo llama y Abraham dice, bueno, pues ¿para dónde voy? No importa. Este es el Dios de mi antepasado, pues vámonos a caminar. No sintió, no esperó. No dijo, ¿qué, Señor? A las 3 me vas a mandar una carta. Obviamente es anacrónico, claramente no. En el sentido de que estoy hablando del tiempo de hoy, obviamente sí se puede escribir y todo, ¿no? Pero no, me va a mandar esta señal, voy a ver esto, para poderme ir. No, dijo, ve porque te he mandado. Por la fe obedeció. Igual que no, por la fe obedeció.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Me imagino que las personas que creemos en Dios queremos agradar a Dios. Totalmente. Hay que buscar la fe que rehúsa. Porque la fe que rehúsa descierra lo invisible. Ah, tener fe no es recibir solamente lo que Dios nos da, sino decir no a las cosas del mundo, lo que el mundo ofrece. Y a eso iba porque sé que implica dejar cosas y pagar un precio. Yo le llamo, entre comillas, pagar un precio. Jesucristo ya pagó el precio más alto, por supuesto. Yo, como ser humano, y la audiencia, estoy seguro, ay, pero es que si yo he visto o siento que Dios me ha dejado este mensaje, me ha dejado este talento, me ha dejado este ministerio, me ha dejado este sueño, esta visión. Pero es que si tan siquiera tuviera el escenario perfecto, entonces doy el paso de fe. Y porque se van a reactivar muchas cosas ahora en el aspecto espiritual. Yo estoy convencido de eso. Y gracias por compartir eso, porque eso primero creo que lo aplico en mi vida y fue de esa manera. Por algo no habíamos sacado este episodio. Sí. ¿Qué les dirías tú a esas personas que quizás están en el arrepentimiento constante, pero no han dado ese paso de fe? Lo primero es, cuando nosotros nos arrepentimos, el arrepentimiento, lo acabas de decir, quiero tomar un puntito ahí. El arrepentimiento no solo o no únicamente es llorar. Yo puedo llorar, Claro. ¿no? El Darme arrepentimiento paz. es, sí, claro, Señor, y todo esto. Y no estoy diciéndolo para Menos no, a a una nadie, persona, claro. mi persona. Voy a hablar de mí, la repito desde mi persona, pero, oh, sí, es que Señor me dice, ok, está bien, te sientes mal, te afecta y lloras porque hay como un círculo, ¿no? Pero para salir de ese círculo, tenemos que dar ese paso de decir, ¿sabes qué, Señor? Creo que mi llanto, mi forma de expresar no está funcionando. Porque dar ese paso son 180 grados, o sea, cambia la forma. El arrepentimiento no solamente se basa en llorar, porque yo puedo llorar llantos, pero si no ha cambiado, probablemente el llanto solamente sea para aliviar la culpa, Curita. ¿sí? Jurita. Ahora, de aquí quiero brincar a la fe un poco. Si tu fe no te ha cambiado, deséchala, porque no es la fe bíblica. Se dijo, lo dijiste. Se tenía que decir. ¿Sí? Si tu fe no te ha cambiado, deséchala. Y comienza a escuchar la voz de Dios, porque Dios te va a seguir hablando. De una forma u otra, como dijiste, para la fe verdadera, el sentimiento va por segundo. O sea, es segundo plano. Y mucha gente dirá, oh, pero es que yo sentí, yo quiero. Bueno, si ese sentimiento te llevó a la fe bíblica, ya diste un buen paso. Ahora sigue esa fe bíblica. Porque Dios puede usar vías. Claro, Dios puede de usar diferentes maneras. maneras de que uno llegue, pero el punto es que quiere que llegues a la fe bíblica. A la fe que no, a la fe que rehúsa y que descierra lo Totalmente. invisible. Es muy profundo, demasiado, creo que lo hemos hablado. Gracias por compartirlo de esa manera. Sé que hay muchas personas que tal vez se están reactivando en fe y yo estoy seguro que si escuchas, como lo estás mencionando, Jorge, escuchamos la voz de Dios, podamos seguir caminando. Muchas personas tal vez se cansaron, se decepcionaron, se quedaron ahí tal vez a medias, qué sé yo. Pero creo que al escuchar esto, que el sentir o inclusive el ver queda por segundo plano, Sí. entonces seguimos avanzando. Exacto, porque mira, a las personas que están allá y pueden decir, pero es que yo lo he intentado y Sí, me han hablado de esta fe donde tengo que dejar todo, pero me lo han puesto como muy legalista y me han a rajatabla. No estamos hablando de eso, a lo absoluto. Nunca usamos esas palabras, por lo tanto no se vayan por ese lado. No estamos hablando de un legalismo, correcto. estamos hablando de la fe de Hebreos 11. ¿Tienes una Biblia? Investígalo. Lee lo que ahí está, lo que estoy diciendo. No estoy sacando nada de contexto y le estoy metiendo al texto. Sí, Cuando hablo de la Biblia trato de ser lo más apegado que es, y si alguno tengo en la mente, aquí tengo mi teléfono, puedo abrir la Biblia y lo puedo verificar, totalmente. porque no me gustaría dar un punto o dos puntos equivocados de algo, ¿no? Por ejemplo, Hebreos nos habla de que la fe que experimentó Abraham era la misma fe que experimentó Noé, Enoc, la misma que experimentó Abel. Abel por la fe ofreció sin un manual. Y es la misma fe de todos, no es como que cambia.
La fe que experimentaron los de atrás de escenarios es la misma fe de Abraham. Por la Totalmente, fe no regresaron a sus casas. totalmente. Tenemos esa parte. Y muchas personas pueden decir, bueno, pero ¿cómo podemos proyectar algo? Estoy pasando por una situación, estoy entre tomar algo y dejar algo por seguirla. Exactamente. Es algo que me va a traer beneficio. Y no sé si tomarlo o dejarlo. ¿Ok? Vamos a hablar de Moisés. Hebreos 11, 24, 25, 26. Moisés tenía algo muy específico y que era especial. Por la fe, su padre y su madre lo escondieron y fue a dar a la hija del faraón. En el 24, más o menos está como en el 16 por ahí. En el 24 comienza la historia de que por la fe, Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Por la fe. Por la fe. Por la fe. La misma fe de Abraham. Si nosotros llamamos a Abraham el padre de la fe, y la fe de Abraham era la fe de Moisés, bueno, Moisés también tiene una fe tremenda, aunque no se le llama el padre de la fe, porque Abraham, pues, por así decirlo, fue el primero en ese sentido, y Dios lo llamó amigo y él fue nombrado el padre de la fe porque Dios así lo quiso. Pero la fe del padre de la fe era una fe de Moisés. Entonces, Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿Qué le estaba dando eso? Todo lo que había en Egipto, tesoros incalculables, dinero incalculable. Moisés hizo un cálculo que pocos hacemos hoy en este tiempo. Especialmente ahora. Especialmente ahora. Que puso de este lado de la balanza las riquezas de Egipto y el sufrimiento que iba por Cristo. Y por la fe tomó el sufrimiento que iba por Cristo. Y por este es que él quiso defender al pueblo. No encontramos la historia de Moisés, que él mata a un egipcio y después se asusta y corre. Mucha gente sí, pero Moisés era tremendo, sí, pero cuando Dios rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y dejar los tesoros de Egipto, no fue directamente al monte Sinaí a la gloria de Dios. Fue perseguido. Fue y anduvo de pastor y hubo un proceso para llegar a la gloria. ¿Quién no quisiera estar en la gloria de Dios en el monte Sinaí, donde descendió y la gloria de Dios cubrió todo el monte? Allí en medio se encontraba Moisés. Si él no rehúsa a los tesoros de Egipto, él no viene a la gloria. Entonces, si tú estás en este momento entre sí y entre no, desecha lo que tienes, toma la fe de Cristo y continúas adelante. Dios te va a mostrar cosas impresionantes, pero conforme al plan de Dios, porque acuérdate, querido que nos estás escuchando, acuérdate que ya no es tu plan, ya es el plan de Dios y Él te lo va a mostrar a su tiempo. Total. Porque en el momento que tú dejas de que Dios tome el control, esa es la forma de Dios. Ya no la forma bien, sino la forma de Dios. Y eso incluye el tiempo también. Eso incluye el tiempo porque gracias por compartir, Jorge. Me inspira mucho, pero sobre todo me hace seguir creciendo y escudriñando y caminando, aunque a veces unos pasos de tortuga, pero allí voy, porque he entendido de que no es por lo que siento, por lo que veo o no veo, creo que es definitivamente por el oír. Y creo que el podcast, estamos convencidos que va a llegar a las vidas que necesitan escuchar esto. Así es. Así es. Y siempre y cuando las personas estén dispuestas a dar este paso y a caminar, Dios, en el momento que tú das el paso, Dios está financiando por donde vas caminando. Dios está viendo la brecha. Porque ya no estás en tu entorno, ¿cierto? Ya no estás en tu Espacio comodidad. seguro. Espacio seguro. Porque Puedo controlar. Todos queremos tener un espacio seguro. Totalmente. Y cuando alguien se quiere meter, a ver, hazte un poquito para allá, porque aquí hay inseguridad. Entonces Dios quiere que salgas de ese confort y des el paso. En el momento que das el paso, Dios empieza a obrar. Dios no va a obrar en el paso de espacio seguro porque no lo dejas entrar. Por eso se llama fe. Por eso se llama fe, porque la fe bíblica no se dio en un evento normal o común o del mundo. Se dio en un evento y con una persona que no era de este mundo. Obviamente el evento era eterno. El pago en la cruz era eterno. Por eso Jesucristo es el dador y el consumador. El que inicia y perfecciona nuestra fe. Entonces, cuando tú des el paso, tú estás dando el paso en la convicción de lo que no estás viendo. Pero ahí está Cristo. Es una certeza que se puede dar el paso, pero en algo que se conoce como lo que damos en lista hace rato, que es después la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Cuando tú das el paso, estás convencido que no estás viendo, pero Cristo está ahí. Ahora sí te tengo. Voy a empezar a obrar contigo y te voy a mostrar que es fe. Y tú vas a dejar por fuera todos esos contratos que has hecho que no te han funcionado. Porque el hecho de que estés escuchando este podcast que te haya llamado la atención es porque de alguna manera hiciste, es que la fe yo la miraba de otra manera. O hay personas que ya entienden esta parte, bueno, comparte el video para otras personas. Definitivamente.
Definitivamente creo que usualmente estamos acostumbrados a poner nuestra esperanza en muchas cosas, pero creo que cuando Dios nos habla a través de su palabra, Hebreos 11, y nos muestra realmente de lo que es la fe, nos abre un panorama distinto y creo que nos da mucha paz. ¿Qué tiene que ver la paz con la fe, mi querido Jorge? Es que el mismo que te dio la fe es el mismo que te da la paz. Totalmente. Hay una relación, hay una unidad, mejor dicho. Porque en Gálatas 3, Pablo les dice algo a los Gálatas bien interesante. Y eso es, porque les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha entorpecido? ¿Por quién has recibido el Espíritu? ¿Por las obras o por la fe? Por la fe. Por la fe, Entonces, si yo recibo el Espíritu por la fe, recibo la paz que ese Espíritu me trae. totalmente, Que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si yo soy libre, tengo paz, totalmente. ¿no? Ahí hice esa corrección, porque Pablo está diciendo de que ellos estaban olvidando de la fe. Por lo tanto, cuando tú te olvidas de la fe, que es el canal para todo, vaya que nosotros no somos salvos por fe. Nosotros somos salvos por gracia, que es la raíz de la salvación. Y el fundamento por medio de la fe. Es el canal. Exactamente. Sí. Y esta parte, a cualquier persona que esté de aquel lado, sería bueno que pusieran como ese lente ahí, porque a veces se confunde. Yo soy salvo por la fe, o yo soy salvo por la pura gracia. No. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y si la fe es el canal, la fe es la que me trae toda esa paz, ese gozo, la justificación, el amor, porque por la fe es el canal. Ese es el canal. Entonces, si yo tengo la fe bíblica, yo tengo todo aquellos atributos comunicables de Dios, que es paz, justificación, santificación, amor, son atributos comunicables de Dios a través de la fe. Sentirme a la fe es un tema amplio, Totalmente. pero ojo, estamos hablando de la fe bíblica. Totalmente. Porque si yo confundo la fe con este contrato, con este fundamento religioso, bueno, no hay conexión. Siempre te va a faltar algo, siempre decir, es que disciplina, es que yo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que... Y siempre estás en, no. Cuando viene la verdadera fe, viene la libertad, Y eso te da paz. viene la paz. Jorge, nos has compartido cápsulas muy importantes. Sin embargo, creo que no te diría, hey, deja un mensaje, porque creo que el mensaje está sumamente claro. Como conclusión, mi querido Jorge, ¿qué le quisieras compartir a la audiencia? Sobre todo, yo siempre me relaciono con la audiencia, ¿sabes? Porque yo sé que estuve como audiencia por mucho tiempo, incrédulo por mucho tiempo, sin dar ese paso. Aquellos que ven la fe de lejitos, así como saludándolo por la ventana nada más, ¿qué les dirías, mi querido Jorge? Yo les diría, tal vez se emocionen con la historia de Job. Ok. Y estas personas digan, güey, Job, no, Job, un tremendo. Bueno, Job esperó más de 30 capítulos para que Dios le hablara. ¿Por qué? Porque es importante entender que Dios tiene sus tiempos, no son nuestros tiempos. Ellos que están de lejitos pueden emocionarse con la historia de Job, Moisés, pero Job esperó muchos capítulos para que Dios le hablara. Hubo silencio total. Cuando le dice, ¿y dónde estabas tú cuando construí todo? Era un hombre de fe, ¿cierto? Cualquier persona va a estar de acuerdo conmigo. Pero ese hombre de fe tuvo que esperar. Si hubo silencio con Job, ¿quién soy yo otra vez para que haya ruido y tambores y fiesta? Yo también tengo. Si estás de lejos, bueno, si tú estás de lejos, todavía vas a tener que esperar más. Claro. Pero si tú vienes para acá, va a haber un punto, comienza el punto de la espera, pero esa espera tiene un final. Totalmente. Y ese puede ser rápido o puede ser extenso, eso ya depende de Dios. Yo puedo decirte que mi tiempo fue de diferentes pruebas, y unas fueron cortas y otras fueron largas. Pero le doy la gloria a Dios y agradezco porque todas se han cumplido. No a mi manera, Ni a tu tiempo. ni a mi tiempo. Porque esa es la fe bíblica, la fe de Hebreos 11. Y a estas personas que están de lejos, también les puedo agregar que sé que quieres venir a la fe. Bueno, Hebreos 11 te dice, ve, investígalo aquí. Claro. No te quedes allá de espectador. Ven, investiga y dile a Dios. Porque estoy seguro que más de uno le pides a Dios. Aunque estás de lejos, pero le pides a Dios. Claro. ¿Quieres que Dios venga a tu vida? ¿Quieres que Dios entre a tu corazón? Bueno, es por la fe. Por la fe sí va a venir el Señor Jesús. Y entonces, viniendo el Señor Jesús, viene el Padre. Se complementa esa adopción y tú vas a empezar a caminar ya no desde el sentimiento, sino desde la fe. Que la fe, incluso aunque esté oscuro, el hombre de fe sigue caminando en la oscuridad, en la tempestad, en la tormenta.
Excelente. Atravesamos la tormenta. Es más fácil atravesar la tormenta que regresar. Totalmente. Pero para la fe, que no es bíblica, es más fácil correr. Pero para la fe bíblica es, Dios te dice, continúa. Hebreos 11 te dice, continúa. Mira, tienes la antorcha. ¿Qué quieres hacer? ¿Puñarla y seguirla aquí? ¿O darle para abajo y todo se acaba? Ujú. Para aquellas personas que están de lejos y nunca han tomado la antorcha, arrima, toma la antorcha y sigue a Jesús Así a través es. de la fe. Así es. Y acuérdate que Hebreos 12:2 nos dice que Él es el dador y el consumador de nuestra fe. El que inicia y perfecciona nuestra fe. Súper qué? importante. ¿Por qué digo esto? Porque es que en esta fe no estás solo. No estás solo. Cristo ha garantizado que está contigo. Eso es lo más importante. No estás solo. Y en cualquier otra fe que tú creas que es fe y que te vas a acercar a Él, déjame decir que estás solo. En donde pongas tu esperanza, tus ideas. Estás solo. Completamente. Sí, bro. Estás completamente solo porque lo que pasa es que no hay nadie en este mundo, ni en el otro mundo, si lo quieres llamar así, para personas que nos vamos a otro lado, sino Cristo que puede morar en ti. Y de esa manera es que no estás solo. A través de la fe, Cristo viene a morar en ti Sí, sí, y te totalmente. acompaña a caminar. Claro. Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en ti, es que esto tiene una relación impresionante porque dice, Él es el que inicia y perfecciona. Él no lo va a iniciar desde allá de su trono. Él está en su trono. Pero Él no va a decir, acá estoy, échale ganas, hermano. No, Él viene a través de su espíritu y mora en ti. El momento que llega, comenzó a iniciar. Y él está contigo caminando, pero la va perfeccionando. Él la va perfeccionando. Yo solamente tengo que dar que trabaje en mí. Wow, Por eso no encaja en las obras. totalmente. Las obras aquí quedan fuera. La obra a la cual Dios me preparó fue a la obra de Cristo. Quiere dejar que Cristo camina. Y todo esto es a través de la fe. Por eso la fe bíblica rehúsa para discernir lo invisible. Y aquí otra vez encaja. Es que sería tanto, brother, Totalmente. porque en el momento de que la fe que rehuso a mí mismo, porque ya ahora vive Cristo en mí. Y discierno que está en mí. Y discierno que voy caminando. Aunque no vaya viendo. Porque es como cuando le das el volante a alguien más. Confías que esa persona te va a llevar al lugar A correcto, tu ¿no? destino. Sí, Si no, no le darías el volante. ¿Por qué no hacemos eso con Cristo? ¿Por qué no confiamos de esa manera en Cristo? Porque no está la fe bíblica. Porque si tuviera fe bíblica dirías, qué tonta, Señor. Tú dale, Señor. Confío porque tengo la fe que tú me has dado. sí, porque ahorita que mencionas todo eso también me hace recordar que fe puede ser inclusive tomar acciones, aunque no tenga nuevamente las evidencias que quizás mi lógica o mi razón me lo indican. Wow, me inspira mucho. Gracias, Jorge. Sé que también a nuestra audiencia le va a inspirar y le va a apoyar mucho. Em, de corazón te agradezco por tu tiempo, por tu espacio. Y hablando de fe, sé que se vienen muchas cosas por delante, algunos proyectos que sé que se los vamos a estar compartiendo muy pronto. Así que lo único que les podemos decir es gracias por su atención. Compartan este tipo de videos, denle like, comenten. Ustedes conocen a personas que quizás necesitan escuchar esto o que están pasando por una situación muy difícil o en su mejor situación. Compárteselo. Y gracias por su sintonía, porque juntos estamos dejando huella. Mi querido Jorge, gracias por tu tiempo. De nada, bro, me da un gusto. Quisiera decir algo a las personas que están de aquel lado. Es que probablemente para algunos sea raro, ¿eh? Porque lo estás viendo desde un lente natural. Velo desde el lente espiritual y vas a empezar a ver, vas a empezar a discernir lo que estamos hablando aquí. Si tú no has recibido a Cristo, busca recibir a Cristo. Si ya tienes a Cristo, ve a Hebreos 11 y analízalo y ve otra vez y ve otra vez. Porque esto te va a dar la confirmación de que lo que estamos diciendo es totalmente la verdad, ¿no? Y a todas las personas que estén desanimados o que por alguna razón su fe cayó, por alguna razón alguien los hizo tropezar o tropezaron, no te preocupes. Cristo te ama. Cristo quiere que vuelvas otra vez. Cristo quiere que te pares y Cristo quiere que te restaures a través de la fe bíblica de Dios. No te desanimes, sigue adelante, sigue caminando, párate, porque aunque te caigas, acuérdate que cuando te pares te vas a parar en la convicción de lo que no estás viendo. Dios los bendiga. Dios los bendiga y compartan este video. Saludos.